Mientras el Parlamento argentino discute y aprueba, en este caso la Cámara de Diputados, en una sesión nefasta, el aumento de la carga impositiva, tributaria, sobre los trabajadores y sobre los monotributistas, al tiempo que le quita peso impositivo a los millonarios, a los ricos, reduciendo sustancialmente lo que tendrían que aportar en materia de patrimonio, de bienes personales, e incluso planteándoles una suerte de transacción en donde se adelantan 5 años de recaudación a la tasa mínima, les van a otorgar una suerte de inmunidad fiscal, es decir, nadie les va a poder cobrar absolutamente nada más que lo que pagaron hasta el 2038. Es decir, se consolida con este tipo de políticas una verdadera rebelión fiscal de los ricos que no pagan absolutamente nada en materia tributaria en la Argentina. Mientras acá se discute esto, el mundo, tanto en Europa como en Estados Unidos, está discutiendo un impuesto mundial para las empresas transnacionales y está discutiendo un impuesto para los mega multimillonarios del planeta. Es decir, Argentina está yendo a contramano de lo que es la discusión mundial en materia impositiva. Mientras tanto, mientras los denominados libertarios quieren convocar a un pacto para el 9 de julio, en donde colocan como primer punto la discusión de decir mantener a rajatablas el déficit cero y el equilibrio fiscal, la sociedad argentina asiste desde hace un tiempo a una expansión acelerada del hambre en nuestro país. Te voy a mostrar un cuadro para que vos veas esto. Este cuadro te habla de la evolución de la pobreza y de la indigencia en la Argentina, tomando como punto de arranque el final del año 2022 y la situación al finalizar el primer trimestre del 2024. Lo que uno puede ver allí en las dos últimas columnas es que en ese periodo, que como verás es de apenas 1 año y 3 meses, la población pobre de la Argentina llegó a ser 26 millones de personas, 26.440.944 personas están en situación de pobreza. Y en ese año y 3 meses, la pobreza creció en 7.398.000 personas. Es decir, hay una aceleración en el crecimiento de los niveles de pobreza, y lo mismo ocurre con la población indigente, que llega a ser de 8.453.000 personas, pero de las cuales 4.830.000 se incorporaron a la indigencia, es decir, al hambre, en el último año y 3 meses. Y la gran mayoría de esta evolución acelerada se dio entre el último trimestre del 2023 y el primer trimestre del 2024. Es decir, en el periodo de las políticas de ajuste puestas en marcha por el gobierno de Javier Milei. Y en donde, además de esta expansión acelerada del hambre y de la pobreza, lo que tuvimos es la interrupción de la asistencia alimentaria. Para resolver esto, lo que nosotros estamos planteando, que sería lo que debería haber discutido el Parlamento Nacional y no discutió, es un paquete fiscal para terminar con el hambre en la Argentina. Y para eso proponemos financiar un ingreso básico universal para todas las personas en edades centrales, es decir, entre 18 y 65 años, que no tengan un ingreso formal comprobable. Ese ingreso básico universal sería equivalente a la línea de indigencia para el adulto que calcula mensualmente el INDEC y que a mayo era de 125.236 pesos. A eso le agregamos un complemento salarial para todos los asalariados formales que ganan menos que el salario mínimo, que son aproximadamente 1 millón de trabajadores que están en esta situación, y también un complemento
previsional para los haberes mínimos jubilatorios y para quienes incluso perciben menos del haber mínimo, como pueden ser algunas pensiones y la PUAM. Estas dos cosas, un ingreso básico universal y un complemento salarial y previsional, el ingreso básico universal representa un gasto del 1,7% del Producto Bruto Interno de la Argentina y lo necesario para los complementos salarial y previsional es del 0,7% del producto. Es decir, con el 2,4% del producto nosotros garantizamos que ninguna persona tenga ingresos inferiores a la indigencia en nuestro país. ¿Cómo lo financiamos? Te lo mostramos con este segundo cuadro que te propongo que mires. Lo financiamos con un impuesto a la riqueza y a los patrimonios superiores al $1.000.000. Estamos hablando de apenas 32.000 personas en la Argentina que tienen una fortuna de esa naturaleza y que representan apenas el 0,07% del total de la población, es decir, es un número insignificante de argentinos que concentran un patrimonio monumental y que efectivamente pueden aportar en función de lo que necesitamos para resolver el drama del hambre en nuestro país. Estableciendo una sobrealícuota sobre los bienes personales de estos sectores, estaríamos en capacidad de recaudar unos 4.000 millones de dólares. Pero te cuento que en realidad estos 4.000 millones, la mitad proviene de las primeras 50 fortunas de la Argentina. Es decir, más de 2.000 millones de dólares solamente vienen de aplicarle este tributo, este impuesto a 50 fortunas, 50 personas en nuestro país. Junto con esto también planteamos aplicar un impuesto a las ganancias, a la ganancia presunta de las 500 empresas más grandes de nuestro país. Este impuesto, en realidad, nos permitiría recaudar unos 6.000 millones de dólares más. Y del mismo modo que en el caso anterior la cosa iba centralmente sobre las 50 primeras fortunas, buena parte de la recaudación de este impuesto sobre las grandes empresas recae sobre las 50 primeras empresas del país, que son las que concentran más del 60% de las ganancias del conjunto de las 500 empresas. Con estos dos impuestos, un impuesto a las grandes empresas, las primeras 500, y un impuesto a las grandes fortunas, las superiores al $1.000.000, estamos en condiciones de financiar el ingreso básico universal para terminar con el hambre en la Argentina. Necesitamos que se discuta un paquete fiscal para terminar con el hambre, y con esta propuesta desde Unidad Popular vamos a estar el próximo 8 de julio en la convocatoria que está haciendo el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel para llevar adelante una campaña que permita terminar con el hambre en nuestro país. No hay ninguna posibilidad de hacer ningún pacto en la Argentina para reconstruir nuestra sociedad que no deba tener en el primero de sus definiciones y de sus principios terminar con el hambre en nuestro país. Y como corolario te dejo dos cuadros, uno donde están las 50 fortunas más importantes de la Argentina y otro donde están las 50 empresas más importantes del país.